Hola y bienvenidos a la segunda clase del curso de creación de bases de datos en Access. Hoy hablaremos de los tipos de datos existentes en el aplicativo y explicaremos las configuraciones apropiadas para los campos según el tipo escogido. He preparado 4 puntos a tratar. Empezaremos dando una definición sobre los tipos de datos, daremos a conocer los tipos de datos más usados, luego explicaremos detalladamente sobre las propiedades de los campos y por último hablaremos de las relaciones en Access y cómo crearlas. Sabemos entonces que un dato es un elemento contenedor de información, el cual podemos clasificar teniendo en cuenta el tipo de dato en sí que éste almacena. Algunos ejemplos de tipos de datos son numérico, texto, moneda, etc., que nos dan una idea de lo que contienen y cómo procesarlos. Ya conociendo la definición de dato, demos a conocer los tipos de datos más usados en Access, los cuales son texto corto, el cual nos permite crear solo una línea de texto o renglón. Texto largo, es un texto cuyo formato nos permitirá crear varias líneas de texto o renglones. Numérico, son todos aquellos números con los que realizaremos algún tipo de operación matemática o lógica. Fecha y hora, son datos que, como su nombre lo indica, nos permite almacenar fechas u horas. Moneda, este tipo de dato es numérico con la diferencia que viene acompañado de un símbolo que representa la moneda de algún país. Autonumeración, este tipo de dato es aquel que genera de manera automática números de manera ascendente o descendente. Sí y no, este podríamos compararlo con las famosas casillas de verificación, las cuales cuentan con dos estados, activada sí o desactivada no. Objeto OLE, este tipo de contenedores nos permite almacenar archivos externos a Access, tales como imágenes, audio, video, etc. Hipervínculo, con este tipo de datos podremos almacenar enlaces a otros elementos o páginas de internet. Calculado, este tipo de datos nos permitirá calcular datos usando elementos presentes en otros campos. Asistente para búsquedas, con este tipo de datos podremos crear listas de elementos y así limitar el índice de respuesta del cliente. Ahora le toca el turno a las propiedades de los campos. Estas son una serie de características que esencialmente permiten tener un control adicional sobre la información almacenada en el dato o registro. Aunque hablaremos de manera detallada de esto más adelante, podemos dar un listado de las propiedades más comunes a configurar a continuación. Tenemos entonces el tamaño del campo, la configuración requerida, la configuración indexada, el formato del campo, la máscara de entrada y lugares decimales. Una vez hayamos configurado los tipos de datos y las propiedades, es hora de trabajar con las relaciones. Como se habló en la clase anterior, estas relaciones nos permiten combinar datos entre tablas. Para esto es necesario que cada una de las tablas a relacionar posean campos que almacenen el mismo tipo de información, para así poder crear una conexión entre estos elementos. Estos campos deben tener configurado el mismo tipo de dato, las mismas propiedades y preferiblemente no tener registros almacenados aún. Para configurar las relaciones es necesario entender el concepto de orientación de la relación y el tipo de relación que se tiene. Para esto los invito a que realicemos la siguiente práctica para llevar a cabo todo lo aprendido hasta ahora. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar los tipos de datos para cada una de las tablas que creamos en clases pasadas. Empecemos en orden, vamos con cliente, vamos a darle clic derecho, vista de diseño. Como ya lo hablamos, la cédula es un tipo de dato que contiene números, pero estos números no van a ser utilizados para operaciones matemáticas, es decir, no vamos a sumar dos cédulas. Por tanto, se define que el tipo de dato adecuado para cédula sería texto corto. Lo que es primer nombre, primer apellido y segundo apellido también van a ser textos cortos, ya que solo necesitamos digitar un renglón para cada dato. En cuanto a la dirección, la definimos como texto largo. ¿Por qué? Podría ser texto corto, pero puede pasar que la persona desee ingresar más de una dirección. Por tanto, configuramos el texto largo, al igual que el teléfono. ¿Listo?
El teléfono también va a ser texto largo por si el cliente va a ingresar pues 2 o más teléfonos. La fecha de nacimiento, pues su mismo nombre lo está diciendo, sería tipo fecha hora, ya que en él vamos a almacenar pues este tipo de datos. Por ahora hemos terminado por aquí. Vamos a darle guardar y sigamos con empleado. ¿Listo? Lo mismo, vuelve y juega, documento de identidad, sería una cédula, una tarjeta de identidad, alguna forma de identificarse, serían números, pero no vamos a hacer operaciones matemáticas, por tanto lo definimos como texto corto, al igual que pues, los componentes del nombre del empleado. El estado civil, en el estado civil vamos a hacer algo especial, y es que como tenemos un listado de opciones definido para estado civil, básicamente son 5 estados civiles. Entonces podemos limitar al cliente a que escoja una de esas 5 opciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues creando un listado, como ya lo dijimos. Y ese listado se crea con el asistente para búsqueda. Vamos a darle ahí. Vamos a darle aquí, escribiré los valores que desee. Siguiente. Y aquí vamos a poner ese listado de opciones. Vamos a poner soltero, casado, unión libre, viudo y divorciado. Esas serían las 5 opciones del estado civil. Nótese que cuando yo guarde este listado, él va a quedar almacenado como texto corto, pero internamente van a quedar almacenadas esas 5 opciones. Vamos a darle finalizar. Mírenlo, ahí está, texto corto. Ahí ya están configuradas las opciones para estado civil. Número de hijos, este sí va a ser numérico porque esto sí lo podemos realizar con él operaciones matemáticas. Yo puedo sumar la cantidad de hijos de todos los empleados de la empresa para tener una idea de hacer algún tipo de actividad. ¿Listo? Profesión, vamos a dejarlo como texto corto, ya que pues hay montones de profesiones, no es posible hacer un listado. Vamos a dejarlo ahí libre. El salario sería moneda. ¿Sí? Fecha de ingreso, pues ya conocemos que es fecha y hora. Y lo mismo que fecha de salida también. En el tipo de contrato vamos a hacer lo mismo que hicimos con estado civil. Vamos a crearle unas opciones. Escribiré los valores que desee. Siguiente. Y en tipo de contrato vamos a ponerle pues tipo de contrato fijo, indefinido y prestación de servicios. Serían los 3 tipos de contrato más usuales, ¿no? Vamos a darle finalizar y listo. Dirección, vamos a manejar el mismo texto largo por si desea poner varias direcciones. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Desea cambiar el tipo de datos? Sí. Listo. Y ciudad de residencia vamos a dejarlo como texto corto. Listo, es una sola ciudad. Y ahí quedaría listo entonces lo que es la tabla empleados en cuanto a la escogencia de los tipos de datos. Vamos a darle en la X y guardamos cambios. Sigamos con producto. El código va a ser un código numérico. Recuerden, no vamos a hacer operaciones con él, por tanto es texto corto. Nombre del producto sería pues cómo se llama ese producto que vamos a ingresar allí. Vamos a dejarlo como texto corto también. El tipo de producto, vamos a manejar un listado. Escribiré los valores que desee y vamos a ponerle tecnológico, hogar y para pongámosle niños. Listo, vamos a tener una sección de niños, por ejemplo. Artículo para el hogar o artículo tecnológico, que son las 3 categorías, bueno, los 3 tipos de productos que vamos a manejar. Categoría lo vamos a dejar como texto corto. Costo lo vamos a manejar como moneda. Garantía vamos a trabajarla como texto largo. Obviamente aquí vamos a expresar todo lo concerniente a la garantía.
y para eso necesitamos más de un renglón. El código del proveedor va a ser un texto corto también. Listo, de esta forma entonces tenemos nuestra tabla producto. Vamos a guardar, le damos que sí. Vamos a proveedor, vuelve y juega, código texto corto, nombre del proveedor texto corto. El tipo de producto que vende, básicamente es esta casilla. Vamos a ponerle texto largo porque pues ese proveedor puede vender muchos tipos de productos. Lo mismo que la dirección, texto largo, y teléfono, texto largo. Persona encargada pues va a ser un solo renglón, por tanto lo vamos a dejar como texto corto. Y listo. Por este lado. Por último tenemos ventas. Entonces sería código. Vamos a dejarlo como siempre como texto corto. Cédula del cliente es un texto corto. Documento del empleado es un texto corto. Lo mismo que el código. ¿Sí? En la plataforma online vamos a poner, por ejemplo, un listado. Vamos a trabajar la plataforma en que se va a vender. Vamos a suponer que manejamos ventas por Marketplace de Facebook, por Mercado Libre, OLX y por ejemplo Alibaba, que son plataformas online muy conocidas para la venta de artículos. ¿Listo? Vamos a darle finalizar. Y recuerden que lo guarda como texto corto. Cantidad del producto va a ser un número. Costo base va a ser moneda. Descuento. Vamos a ponerle un número. Y costo final va a ser moneda. ¿Listo? De esta forma entonces tenemos configurados todos los tipos de datos de las 5 tablas de nuestra base de datos. El siguiente paso entonces sería guardar y pasemos ahora a la configuración de las propiedades. Las propiedades entonces las configuraremos dependiendo del tipo de dato escogido. Empecemos como siempre en orden, vamos con cliente. Y estas propiedades van a ser configuradas por cada uno de los campos que tengamos en nuestra tabla. Empecemos por cédula. Miren que al darle clic en cédula, en la parte inferior aparece el área de propiedades de campo. Hay que tener en cuenta que cédula es un texto corto, por tanto vamos a configurar 3 opciones para texto corto. ¿Cuáles son? Pues la primera, el tamaño del campo, que básicamente nos va a permitir limitar la cantidad de información que se va a poder ingresar en esta casilla, en este campo. Vamos a dejarlo, por muy grande que sea la cédula, no va a sobrepasar los 15 dígitos. ¿Listo? Lo otro que le vamos a configurar es el campo requerido, que en este caso ya está en requerido sí. Y el indexado sería sí sin duplicados. ¿Qué es requerido? Requerido es que obligatoriamente él va a tener que ingresar una cédula para que deje guardar el registro. ¿Listo? Es un campo obligatorio. ¿Qué es el indexado? El indexado es un método de revisión que utiliza Access para definir si este campo contiene registros que se repiten o no. ¿Qué quiere decir esto? La cédula es un campo único del cliente. Se supone que no va a haber 2 clientes que tengan la misma cédula, ¿no? Entonces allí vamos a configurar el indexado sí sin duplicados. Le estamos diciendo que el campo va a ser único. ¿Qué otras opciones me da el indexado? Pues si miramos me dice indexado no, indexado sí con duplicado, e indexado sí sin duplicado, que era el que habíamos mencionado. Si le damos que no, pues simplemente no va a hacer ninguna revisión. Si le damos sí con duplicado, le estamos diciendo que va a hacer la revisión, pero que los datos se van a duplicar, es decir, van a haber datos repetidos. Y si le damos sí sin duplicado, pues quiere decir que el dato es único. Entonces, para este caso vamos a dejarlo en sí sin duplicado. Que acabo de ver algún error que no aparece la clave principal, voy a configurarle esa clave. Estos serían los únicos 3 pasitos
o 3 propiedades que vamos a configurar en cuanto a los datos sean texto corto, su tamaño, requerido e indexado. Vamos a hacer lo mismo entonces con primer nombre. Para primer nombre vamos a estandarizarlo, vamos a darle un 25. Requerido sí, obligatoriamente va a tener que ingresar el primer nombre. Sí con duplicado. ¿Por qué con duplicado? Mire que aquí cambia con respecto al primero, porque resulta que dos clientes se pueden llamar igual. ¿Listo? Entonces aquí debemos de especificarle que va a ir con duplicado. Porque si, por ejemplo, guardamos un cliente llamado Pedro y luego vamos a llamar guardar otro con el mismo nombre, entonces nos va a dar un error y nos va a decir que no se pueden duplicar, lo cual estaría mal. Sigamos entonces con el segundo nombre. Vamos a ponerle lo mismo 25. Aquí le vamos a poner requerido no. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen segundo nombre. Entonces no podemos obligar a que ingresen un segundo nombre. E indexado sí con duplicado. Es decir, si tienen segundo nombre, este se puede duplicar con otros clientes. Primer apellido lo mismo 25. Requerido sí, todas las personas tenemos al menos un apellido. E indexado sí con duplicado. Segundo nombre, lo mismo 25, vamos a manejar el mismo estándar. Segundo apellido. Requerido no, quiere decir que como no todas las personas tienen dos apellidos, entonces no podemos obligarlos. Y indexado sí con duplicado, en caso de que lo tengan, este apellido se puede repetir con otros clientes. En cuanto a dirección, miren que la dirección es un texto largo, por tanto no va a tener tamaño de campo. Miren que no aparece aquí abajo. Únicamente le vamos a configurar que es requerido y le vamos a configurar el indexado. Sí con duplicado. Quiere decir que dos personas pueden tener la misma dirección, dos clientes diferentes, pueden vivir en la misma casa, ¿no? Lo mismo que el teléfono. No tiene tamaño de campo, requerido sí, sí con duplicado. ¿Listo? Ahí quedaría entonces configurada la tabla cliente. Nos faltaría, esta fecha, que básicamente es fecha y hora. Y vamos a configurarle 4 cositas. La primera es el formato. El formato básicamente es cómo va a ser almacenada esa fecha. Entonces yo le voy a definir que esa fecha va a ser almacenada como fecha larga. Miren cómo se ve una fecha larga. Me da el día y la fecha completa, ¿sí? Entonces la forma de almacenar de Access, la fecha que se ingrese va a ser como fecha larga, pero sería muy engorroso que el cliente empezara a digitar esa fecha tan larga. Por tanto podemos configurarle una máscara de entrada. La máscara de entrada es la forma en que el usuario va a ingresar esa fecha y luego se va a convertir en una fecha larga. Vamos a darle aquí en este botoncito. Él nos va a pedir que guardemos la tabla, vamos a darle que sí. Y aquí en este caso vamos a decirle la máscara que queremos que se digite la fecha como fecha corta. Miren cómo le tocaría digitar al usuario la fecha. Pues simplemente poner el día, el mes y el año. Una vez le definimos esta, el usuario va a digitar una fecha corta, pero al momento de almacenarse se almacenará como fecha larga. ¿Listo? Vamos a darle finalizar. Y hemos terminado aquí con esta parte. ¿Será requerido? Sí, todas las personas tienen fecha de nacimiento. Indexado, sí con duplicado, porque esas fechas se pueden repetir. Es decir, dos personas pudieron haber nacido el mismo día. Y no va a haber ningún problema con eso. Ya tenemos entonces lista la tabla clientes en cuanto a sus propiedades. Guardamos y sigamos con empleado. Documento de identidad, vamos a ponerle los mismos 15 que hablamos ahora. Requerido sí. E indexado sí sin duplicados. Este es único por ser clave principal. Entonces no se va a repetir. Primer nombre, vamos a colocar lo mismo. 25. Requerido sí, sí con duplicado. Segundo nombre, igual, 25. Requerido no. Recuerden que este no va requerido. Y sí con duplicado. Primer apellido, lo mismo 25. Requerido sí, sí con duplicado. Segundo apellido, 25. Requerido no, sí con duplicado.
El estado civil, miren que el estado civil está almacenado como texto corto, pero recuerden que el estado civil contiene un listado de opciones. Definimos opciones como soltero, casado, unión libre, viudo y divorciado. Internamente están almacenadas aquí, por tanto no es necesario configurarle ese tamaño de campo porque aquí no se va a digitar nada, simplemente se van a escoger una de las opciones de la lista. Entonces vamos a dejarlo así, requerido sí y sí con duplicado porque dos personas pueden tener el mismo estado civil. Número de hijos, mire que este es tipo número. ¿Qué vamos a configurar en un tipo número? Vamos a básicamente a escoger el tamaño del campo, donde vamos a escoger entre byte, entero, entero largo, simple, doble, decimal, ¿sí? Para este caso voy a escoger un byte, ya que este tipo de dato me permite manejar números entre 0 y 255. Obviamente, una persona no va a tener 255 hijos, lo cual es suficiente para trabajar en este campo. Entero sería un número demasiado grande y entero largo pues ni qué decirlo, ¿no? Básicamente vamos a manejar el tipo de dato con un rango más pequeño, que sería byte. Vamos a ponerle requerido sí. La idea aquí es que aunque no tenga hijos pueda poner el número 0, ¿no? Y ahí estaríamos llenando el dato. Indexado sería así con duplicado porque dos personas pueden tener la misma cantidad de hijos. ¿Listo? Profesión, vamos a dejarlo en texto corto. Vamos a darle un tamaño de campo de 30. Vamos a decirle que es requerido. Y sí con duplicado por si dos profesiones se repiten. El salario. El salario es tipo moneda. Y para el tipo moneda, cuando nos encontremos con ese tipo de datos, pues vamos a hacer algo aquí en formato. Voy a borrar este tipo moneda. Le voy a colocar el signo pesos. Y le voy a colocar un 0. En este caso, este signo pesos puede ser reemplazado por cualquier moneda de cualquier país, ¿sí? Simplemente digitamos el símbolo que representa esa moneda. En este caso, pues sería pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo le doy este formato y el cliente vaya a ingresar un salario, no va a tener que poner este signo pesos acá, sino que simplemente digita el valor del salario y automáticamente el sistema le va a adherir ese símbolo de moneda. Vamos a colocarle requerido sí, sí con duplicados, y eso sería todo por allí. La fecha, vamos a borrarle esto. La fecha sería igual que la anterior, vamos a trabajar siempre el mismo formato para las fechas. Fecha larga, en formato, y en máscara vamos a colocarle fecha corta. ¿Listo? Y le damos finalizar. Requerido sí, sí con duplicados. Fecha de salida lo mismo. Formato fecha larga. Y máscara de entrada fecha corta. Vamos a darle finalizar. Requerido, requerido no, ¿por qué? Porque la fecha de salida, algunos empleados pues están aún laborando, no van a tener fecha de salida, por tanto no la vamos a hacer obligatoria. Sí con duplicado porque si es el caso, pudo haber pasado que dos empleados salieran de la empresa el mismo día. Tipo de contrato. Ya lo dijimos, el tipo de contrato era un listado donde ponemos las opciones de prestación de servicios fijo e indefinido. Por tanto, no va a ser necesidad configurarle el tamaño. Requerido sí e indexado sí con duplicado. Dirección sería requerido sí e indexado. Vamos a ponerle sí con duplicado. Puede que se repitan las direcciones. Teléfono, lo mismo, requerido sí e indexado sí con duplicado. Recuerden que los tipos de dato texto largo no tienen tamaño, por tanto solo configuramos el requerido y el indexado. Por último, ciudad de residencia, donde sí vamos a colocarle un tamaño de 30, va a ser requerido y sí con duplicado. Hemos terminado entonces con la tabla empleado. Vamos a guardar y vamos con producto.
Producto, el código. Vamos a ponerle un código de máximo 3 dígitos al código. Estamos hablando del producto. Recuerden que con un código de 3 dígitos podemos trabajar hasta 1000 productos diferentes. O básicamente de 0 a 999. El 999 tendría esos 3 dígitos como máximo. Entonces es muy complicado que manejemos un stock, a no ser que la empresa sea demasiado grande, de 1000 productos. Por ahora nos sirve. Si en un futuro pues deseamos modificarlo, lo podremos hacer. Vamos a dejarlo con 3 dígitos. Requerido sí. Sí sin duplicado. El código es único, no se va a repetir. Nombre del producto. Vamos a manejar un tamaño de 30. Requerido sí. Sí con duplicados. Déjeme yo reviso porque ese sí con duplicados no estaría bien para el nombre. No podrían haber dos productos que se llamen igual. ¿Sí? Alguna diferencia tienen que haber. Vamos a ponerlo sí sin duplicado. El tipo de producto. Aquí lo que hicimos fue crear el listado. Recuerden, tecnológico, hogar o niños. Entonces no es necesario configurarle el tamaño de campo. Requerido sí, sí con duplicado está bien. Categoría, vamos a darle unos 30 a la categoría. Requerida no. E indexado sí con duplicado. ¿Listo? ¿Por qué le coloco categoría? Porque básicamente un producto puede ser tecnológico, pero hay diferentes opciones de productos tecnológicos. Como por ejemplo, teléfonos móviles, computadores, tablets, todo lo que sea tecnológico tiene diferentes categorías. Aquí podemos expresar esas categorías. Costo, recuerden que le hicimos a moneda. Borramos aquí, signo pesos 0. Requerido, sí, todo producto debe tener un costo. E indexado, sí con duplicado, ya que se puede repetir ese costo con otros productos. Garantía. La garantía la vamos a dejar en requerido no. E indexado, sí con duplicado, ya que algunos productos no van a tener garantía y no va a ser una camisa de fuerza que yo tenga que llenar esa garantía. ¿Listo? Código del proveedor. Vamos a ponerle un tamaño de 3 también. Requerido sí. E indexado sí con duplicado. ¿Listo? ¿Por qué le coloco con duplicado? Porque estamos hablando del producto. ¿Se verá que varios productos pueden tener el mismo código de proveedor? Claro que sí, porque el proveedor vende diferentes clases de productos. ¿Listo? Hemos terminado con producto, entonces. Guardemos. Vamos con proveedores. Proveedores. Dijimos que el código del proveedor iba a tener 3 de tamaño. Requerido sí, sí sin duplicado, ya que este código va a representar un proveedor, por tanto va a ser único. Nombre del proveedor, vamos a colocarle un tamaño de 30. Requerido sí, todos los proveedores deben de tener un nombre. Y indexado, vamos a colocarle sí con duplicado. ¿Listo? Aunque, pensándolo bien, el nombre de los proveedores no debería de repetirse, ¿no? Ahí acabo de caer en cuenta en un error. Entonces vamos a ponerle sí sin duplicado. Dos proveedores no se pueden llamar igual, porque serían dos empresas o dos personas encargadas de hacer el proceso de obtención del producto. Por tanto, no deben de llamarse igual. Tipo de producto que venden es un texto largo. Vamos a colocarle requerido sí. E indexado sí con duplicado. Dirección lo mismo, requerido sí, indexado sí con duplicado. Lo mismo para el teléfono, requerido sí, indexado sí con duplicado. Persona encargada, vamos a colocarle un tamaño de 40 a la persona, ya que aquí va a ir tanto el nombre como los apellidos de esa persona. Será requerido, sí, es bueno que tengamos una persona de contacto en el proveedor. Vamos a ponerle sí con duplicados. Puede que dos personas se llamen igual.
Listo, es raro pero pasa. Tenemos entonces ahí proveedores. Vamos a guardar. Y vamos con ventas. Con ventas vamos a colocarle 5 dígitos. ¿Por qué dirá? Porque podemos hacer montones de ventas en un mes. No vamos a limitarlo solo a 3 dígitos, que nos daría hasta 999 ventas diferentes. Vamos a colocarle 5 dígitos al código. La cédula del cliente serían 15. De tamaño. Requerido sí. E indexado sí con duplicado. ¿Por qué con duplicado? Porque este cliente puede hacer varias ventas. Es decir, la cédula de este cliente puede aparecer muchas veces en la tabla de ventas. Lo mismo con el empleado. Vamos a colocarle 15. Requerido sí. E indexado sí con duplicado. Puede que este empleado haga múltiples ventas. Por tanto, su cédula va a repetirse. Código del producto ya lo habíamos hablado. Tamaño de 3. Requerido sí. Indexado sí con duplicado. Plataforma online. Recuerden que aquí ingresamos el listado de las diferentes plataformas de venta, así que no hay necesidad de configurar el tamaño. Vamos a colocarle que requerido sí. E indexado sí con duplicado. Cantidad de productos. Aquí vamos a colocarle, o vamos a dejarlo como está más bien, como entero largo, ya que en una sola venta yo me puedo vender 10.000 unidades de un producto, ¿sí? Entonces estamos hablando de un número grande, por tanto vamos a dejarlo en entero largo. ¿Es requerido? Sí, para la venta necesito saber cuál es la cantidad de productos que están en esa venta. Requerido sí con duplicados. Costo base, lo mismo, en moneda vamos a colocar el signo pesos. Yo veo que hice acá. Cantidad, costo base. Signo pesos, 0. Requerido sí. Y sí con duplicado. Puede que 2 productos cuesten, o 2 ventas mejor, tengan el mismo costo base. El descuento es un número, vamos a dejarlo también como texto largo. Vamos a ponerle requerido en no, porque puede que el producto no tenga descuento. Sí, vamos a dejarlo en no. Y indexado sí con duplicado. Costo final es una moneda. Signo peso 0. Requerido sí. Tiene que haber un costo final. Indexado sí con duplicado. De esta forma entonces hemos terminado de configurar las propiedades para los campos. Vamos con la última parte de la clase, que serían las relaciones, ¿no? Guardamos y pasemos entonces con el proceso de relaciones. Bueno, antes de empezar con la explicación de lo que son las relaciones, quería hacer un breve paréntesis para indicarles algo. Revisando la base de datos me he dado cuenta de que podemos agregar un nuevo campo a lo que es nuestra base de datos, específicamente en la tabla empleados. ¿Qué pasa? ¿Esto es conveniente hacerlo o no? La idea es que ese campo ya esté plasmado en nuestro diseño, pero en el proceso nos podemos dar cuenta de que alguno de los campos nos hizo falta. Y eso básicamente es porque no hicimos las preguntas correctas en la parte de diseño. Entonces, para esto tendríamos que revisar que el campo que vamos a agregar no afecte las relaciones, ya que es un tema que directamente nos interesa. Y por tanto, si este campo no afecta las relaciones, pues no hay problema en agregarlo. Voy a darle vista de diseño en empleado. Y aquí al final voy a agregar un tipo de dato para que lo podamos ver, que es foto. ¿Cuál es la idea? Yo explicaba en los tipos de datos que hay un tipo de dato que se llama objeto OLE. Y este nos va a permitir ingresar un archivo externo. Por ejemplo, una imagen, un video,
un documento, ¿sí?, a nuestra base de datos. Entonces quería ponerlo aquí, ya que pues en lo que fue el diseño se nos pasó trabajar con este tipo de datos, y es bastante importante que lo conozcan. ¿Por qué lo pongo a estas alturas? Porque esta foto no va a afectar las relaciones. Ahora lo vamos a ver en la explicación. Si afectara, ahí sí tendríamos un problema grave. ¿Listo? Vamos a explicar entonces cómo afecta o no afecta este campo. Voy a guardarlo. Y obviamente también haré lo mismo en el diseño. Tendría que agregar este campo en el diseño para que quede pues acorde a lo que hicimos acá. ¿Cómo vamos a hacer las relaciones? ¿Sí? Nos vamos a ir a herramientas de bases de datos. Y por acá está la opción de relaciones, mírenlo. Le damos clic y lo primero que nos va a pedir es que escojamos las tablas a las cuales le vamos a aplicar esas relaciones. Pues tengo 5 tablas, que son estas mismas 5 que tengo acá. Vamos una por una, irle dando agregar, empleado, agregar, producto, agregar, proveedores, agregar, y por último ventas. ¿Listo? El siguiente paso sería pues cerrar esto y modificar el tamaño de las tablas para que éstas muestren toda su información. Va a haber unas tablas más grandes. Nótese que aquí está el campo que acabamos de crear, el de foto. ¿Sí? Puedo mover esta por acá. Aquí tengo la tabla producto, miren que es pequeña. Tengo proveedor. Y una cosa muy importante que vamos a poder revisar aquí es que todas tengan su clave principal. Es decir, que tengan la llave indicando que este campo, en este caso el primer campo de cada tabla, sería nuestra clave principal. Ya tenemos entonces las tablas agregadas. Ahora lo que hay que tener en cuenta es, según el diseño que hicimos, qué tablas son las que van relacionadas. Yo voy a abrir aquí un momento. Denme un pequeño espacio. Yo les muestro aquí el diseño que habíamos hecho. Acá lo tenemos. Voy a agregarle a propósito aquí en empleado, pues el campo que acabamos de crear, que es la foto. Sí, foto. Aquí ya está actualizado mi diseño. Y este sería el esquema que hicimos en cuanto a lo que es las relaciones. Listo, este esquema nos va a servir entonces acá en Access. Vamos a ir viéndolo de esta forma, que se vea todo. Y la primera relación que vamos a hacer es producto-proveedor. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos tenemos que preguntar aquí? ¿Qué debemos de crear primero? ¿Un proveedor o un producto? ¿Sí? Según la lógica en que yo lo veo, debemos de trabajar primero o de crear primero el proveedor. Porque este es cliente, es proveedor producto. Porque el proveedor es el que me va a entregar el producto. Es decir, una vez creemos el producto, ya debemos de tener un proveedor. Entonces lo primero es crear un proveedor. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Resulta que ustedes ven aquí que hay un campo que se llama código del proveedor, que es este mismo que está aquí en la tabla proveedores. Mire, estos dos campos se relacionan, porque aquí voy a poner el código del proveedor que me vendió este producto. Ahora tenemos que tener muy en cuenta el sentido de la relación. Yo podría decir que hago una relación proveedor-producto. Entonces, cuando cree proveedor, me va a pedir un producto, cosa que sería ilógico. En cambio, ¿qué pasa si hago la relación en sentido producto-proveedor? Es decir, de aquí para allá. Pues que al crear un producto, él me va a pedir un código de proveedor. Es decir, ya debe existir el proveedor para poder crear el producto. ¿Cómo es eso del sentido, que parece muy enredado? Pues simple, voy a escoger los dos campos que se relacionan.
que ya sabemos que es el código del proveedor, y voy a hacer una relación con clic sostenido. Miren, voy a coger este con clic sostenido y lo voy a llevar hasta el código del proveedor. Mire que lo estoy llevando de aquí hacia allá. Cuando cree producto, entonces él va a ir a revisar que haya un proveedor con este código que yo ingresé. Si no, me va a decir, mire, pero usted cómo va a crear este producto con este código de proveedor si no existe el proveedor. Eso sería lo lógico. Entonces, si yo lo hago de aquí para acá, cuando cree un proveedor, él me va a pedir un producto, cosa que está mal. Porque yo primero creo el proveedor y luego sí creo el producto. Entonces ya sabemos que el sentido de la relación es de aquí para allá. Voy a darle clic sostenido y suelto en código. Miren lo que pasa. Aquí me está diciendo que el tipo de relación es de 1 a varios. ¿Sí? Cosa que coincide con este tipo de relación que tenemos acá, mire. 1 a muchos o 1 a varios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente vamos a darle en esta casilla que básicamente me dice exigir integridad referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a ir a hacer esa comprobación. Cuando yo cree un producto, él va a ir a comprobar que ese código de proveedor ya existe en esta tabla. Y si es así, me va a permitir crear el producto. Es decir, ya verificó de que el proveedor sí existe. Por tanto, sí puedo guardar el producto. Si yo no activo esta casilla de exigir integridad referencial, pues él no va a hacer ninguna comprobación. Y básicamente la relación no me va a servir para nada. Entonces es importante que activemos esta casillita. ¿Listo? Le damos crear. Y mírelo. Aquí tenemos la relación proveedores-producto. Miren que es idéntica a la que teníamos aquí. Un proveedor puede estar en muchos productos. ¿Listo? Un proveedor puede estar en muchos productos. O sea que ahí vamos bien. Esta es la base y vamos a llegar a eso. ¿Cuál es el siguiente? El producto está en ventas. Entonces vamos a ir acá un momento. Vamos a traer ventas. Ahora, ¿cuál es el sentido de la relación? Yo voy a crear una venta. Cuando yo cree la venta, el producto ya debe estar creado, ¿cierto? Entonces el sentido de la relación sería de código de producto a código, de aquí para allá. Yo voy a crear un producto y si lo voy a crear, la venta debería estar creada. No. Entonces no puedo ir de aquí para allá. Estaría mal. Sería de código de producto de venta hacia código de este producto. ¿Listo? Ahí está. Lo mismo, vamos a exigir la integridad referencial y le vamos a dar crear. Tenemos entonces la relación. Esto lo podemos mover, acomodar como queramos. Un producto puede estar en muchas ventas. Un producto puede estar en muchas ventas. Listo, ahí tenemos exactamente la relación. Ahorita lo acomodamos mejor. Siguiente relación sería clientes ventas. Entonces vamos a colocar clientes acá. Cuando haga la venta, ¿el cliente ya debe estar creado? Pues claro que sí. Entonces la relación va a ir de ventas a clientes. Vamos a colocarle cédula del cliente con cédula del cliente. Miren, acá está. Entonces voy a llevar esta cédula hacia esta cédula. Exijo integridad referencial y le doy crear. Un cliente, ¿en cuántas ventas puede estar? En muchas. Aquí está igualito, mírelo. Un cliente, muchas ventas. ¿Listo? Y por último, pues tenemos empleado. Vamos a hacer el mismo sentido. Cuando esté creando la venta, ya el empleado debe existir. Por tanto, va a ir de aquí hacia allá. Documento del empleado con documento de identidad del empleado. Exigimos integridad referencial y le damos crear. Y ahí tenemos entonces las relaciones. Vamos a acomodar esto un poquito mejor para que visualmente, pues, vamos a dejar este
estas ventas aquí, pues visualmente se vea mejor, ¿no? Voy a colocar este proveedor es aquí. Vamos a colocar este aquí. Y ahí tenemos entonces lo que son las relaciones. Ya estamos listos para dar el siguiente paso en la creación de nuestra base de datos. Espero que esta clase les haya gustado y entonces nos veremos en la próxima entrega. Hasta luego.